Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer hoy desde el versículo 33 hasta el final del capítulo. Y hoy vamos a enfocarnos en algunas instrucciones del discipulado de Jesús. Es decir, en este pasaje, en este texto que leemos hoy, vamos a encontrar algunas de esas instrucciones que Jesús da a sus discípulos. Vamos a ver de qué manera eso pues también a nosotros hoy, como discípulos de Jesús, pues también nos habla, ¿no? Bien, entonces empezamos desde el versículo 33 de Marcos 9. Amén. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se le prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Bien, pues como decíamos, vamos a ver hoy aquí en este texto que hemos leído algunas instrucciones que Jesús hace a sus discípulos, ¿no? Bien, la primera de todas, yo tengo aquí apuntadas 8 de estas instrucciones, podemos llamarlas mandatos o reflexiones prácticas para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Jesús está esto hablándolo con aquellos que tenía en ese entonces, ¿no? Con los 12. Recordamos que los discípulos pues continuamente estaban aprendiendo de Jesús, ¿no? Fijaos que una de las palabras que ellos utilizan para referirse a él, también la encontramos aquí, es la palabra de maestro, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 38 vemos que Juan llama así a Jesús, ¿no? Y dice maestro, y le va a hacer una pregunta, ¿no?
Y vemos que esa es una característica propia del discípulo. Es aprender de su maestro. El discípulo es un alumno, es un estudiante, y el discípulo de esta época, del primer siglo, ¿no? Recordamos que Jesús no era el único que tenía discípulos. También habían otros maestros que eran llamados rabís, ¿no? O rabinos. Y el estudiante, el discípulo de esa época, a diferencia del estudiante de hoy, pues era alguien que aprendía una enseñanza, vamos a decir, teórica, pero también hacía la práctica, ¿no? Entonces, vemos que cuando Jesús llama a sus discípulos, pues Él les llama a vivir con Él. No solamente acudir unas horas a la semana para recibir una clase, como nosotros podríamos ir a la universidad o a algún estudio que estemos haciendo, ¿no? Pero Jesús les llamaba a convivir con Él. Entonces iban a escuchar su enseñanza, pero también le iban a ver a Jesús, le iban a observar cómo Él lo llevaba a la práctica, ¿no? Y Jesús mismo les iba a poner en acción, ¿no? Les iba a encomendar tareas y, pues como decimos, ¿no? Llevar a la práctica todo lo que estaban aprendiendo. Bien, pues aquí mismo vamos hoy a centrarnos en 8 instrucciones que podemos aquí aprender de Jesús, que, como decíamos, cuando Jesús enseña a sus discípulos, no lo hace solamente para los que tenían el primer siglo, ¿no? Para los 12 o los 70 o todos aquellos que siguieron a Jesús, sino que esto pasa a todos los discípulos que Jesús ha tenido a lo largo de las generaciones hasta nuestros días, ¿no? Hasta llegar a nosotros. Cuando Jesús resucita, esto lo vemos por ejemplo al final del Evangelio de Mateo, vemos que Él encarga a sus discípulos que hagan más discípulos y que todas las cosas, todas las instrucciones, todos los mandatos que habían recibido de parte de Jesús, que se lo transmitan a los nuevos discípulos y que esos discípulos a su vez hagan otros discípulos y esos otros discípulos y transmitan todos los mandatos recibidos de Jesús, ¿no? Entonces, así la cadena pues llega hasta nosotros. Entonces, hoy en el siglo XXI, todos aquellos que hemos respondido al llamado de Jesús y aquellos que responderán al llamado de Jesús para convertirse en discípulos, pues las instrucciones siguen siendo las mismas. Las palabras de Jesús, sus mandamientos llegan a nosotros para enseñarnos cómo quiere Dios que vivamos, ¿no? Porque en el fondo se trata de entrar a un reino. Es el reino de Dios. Y Dios gobierna por medio de su Hijo Jesús. Entonces, cuando decimos que somos discípulos de Él, lo que estamos diciendo es que ahora Jesús es nuestro Rey. Es nuestro Maestro, sí, es también nuestro Señor y es nuestro Salvador. Él fue el que dio la vida por amor a nosotros en la cruz para que nuestros pecados quedasen perdonados. Entonces, si ahora Él es nuestro Rey, pues lo que Él dice, su palabra, es nuestra ley, ¿no? Entonces se trata de aprender de Él y de esa manera todo en nuestra vida cambia. Nuestro estilo de vida cambia, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos unos con otros, todo en base a lo que Jesús dice y enseña. Él es nuestro Señor y nosotros sus discípulos. Bien, pues esa es la mentalidad que debemos tener siempre que abordamos las palabras de Jesús, ¿no? Bien, pues como decía, vamos a destacar estas 8 reflexiones prácticas del discipulado de Jesús. Bien, yo las tengo aquí apuntadas
la primera de todas que tengo aquí es la siguiente. Dice así, dice, el discípulo no debe desear ser más que otros, sino más bien ocupar por amor la posición del siervo. Bien, esta es la primera instrucción que encontramos aquí en cuanto a lo que significa ser discípulo de Jesús, ¿no? Esto está a modo de repaso de lo que veíais ayer con Marcelo, ¿no? Lo encontramos en los versículos 33 casi al 37, ¿no? Que es cuando los discípulos están discutiendo, ¿no? Dice que disputaban entre ellos. Que es el 35, ¿no? Que dice, se sentó y les dijo a los 12, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí está. Porque ellos de qué habían estado discutiendo. De quién iba a ser el primero de todos. ¿Quién iba a ser el mayor, el primero? Mayor, el que supiera a Jesús después de que él se fuera. Claro. Y yo que no lo dice como uno lo escucha, como ser humano dice, o sea, le toca, o sea, ser el servidor de todo, pero es que es como, o sea, de la manera de que dice servir, pero de servir con corazón. O sea, si vos que es el primero es porque entonces le vas a servir a todos y va a ser porque tú quieras, no porque él dice que no, entonces te va a tocar, sino que es que lo va a hacer por sí mismo, por él mismo. O sea que el ser el mayor, o podríamos decir el liderazgo o el líder, ¿no? En el reino de Dios no es aquel que se sirve de otros, sino más bien aquel que se pone por debajo para servir a otros, ¿no? En el mundo, si pensamos en la sociedad en la que vivimos, por lo general funciona al revés, ¿no? Que aquellos que dirigen, ya sean políticos, ya sean empresarios, quienes sean, ¿no? Pues son los que se dedican a mandar y muchas veces a servirse de otros para su propio beneficio, ¿no? Pero Jesús dice, o sea, Jesús invierte los valores, ¿no? Dice que en su reino funciona al contrario. Los que están más arriba son no los que se van a aprovechar de otros, sino los que se van a poner al servicio de otros, ¿no? Bien, vamos a ver el ejemplo que Jesús nos dio. Si avanzamos un poquito más al capítulo 10, capítulo siguiente, capítulo que estudiaremos cuando nos toque, vamos a leer el versículo 45, que a lo largo del estudio de Marcos habíamos dicho que este versículo es un versículo clave de todo el Evangelio de Marcos. Y aquí Jesús habla de sí mismo y nos muestra el ejemplo que Él nos dejó, ¿no? Y directamente se relaciona con esta primera instrucción de la que estamos hablando. Bien, Marcos 10:45. ¿Quién lo quiere leer? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, este es Jesús hablando, y cuando dice el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? A él. A él mismo. Es una expresión que Jesús usaba para hablar de sí mismo, ¿no? Y es una expresión que algunos podían entenderla como el Mesías, ¿no? Entonces Jesús está diciendo de sí mismo que Él, ¿para qué no había venido? No vino para ser servido. Él vino para servir. Y vino para servir. Es decir, que Él, que era el Maestro, el Rey del reino de Dios, el Señor, y sus discípulos lo habían reconocido, pues eso, como su Rey, ¿no? Dice de sí mismo que Él, aunque era el Rey, aunque era el Señor, no había venido para ser servido, sino por el contrario, para ocupar la posición del siervo. Eso es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Y entonces en las instrucciones que estamos rescatando del capítulo 9, vemos que eso es precisamente lo que Jesús espera de todos sus discípulos, lo cual es lógico, porque el discípulo se dedica a prestar atención a su maestro, a observarle y a imitarle, ¿no?
Entonces Jesús espera de todos nosotros, si nos llamamos cristianos, que ocupemos por amor la posición del siervo. Que miremos a nuestros hermanos, a los otros que son también discípulos como nosotros, y les sirvamos por amor, ¿no? Pensemos de qué forma yo puedo no aprovecharme de ti, sino por amor a ti ponerme por debajo para servirte. Así es como funciona el reino de Dios. Bien, un versículo más sobre esto, Mateo 18, 4, ¿no? Y ya pasamos a la siguiente instrucción. Pero Mateo 18, 4, en realidad es el mismo acontecimiento. Los discípulos han estado disputando entre sí quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar qué posición, quién iba a estar más arriba en la escalera. Y Mateo recoge esta frase de Jesús tan importante. Mateo 18, 4. Hilda. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús había tomado un niño y lo había puesto en medio para dar esta explicación. Y fijaos lo que dice. Dice que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, que los más grandes para Dios no son los que se levantan a sí mismos por encima de los demás, los que se exaltan, los que se ponen por encima de otros, sino son los que en una actitud humilde bajan más. Esos, dice Jesús, son los más grandes en el reino de Dios. Dice cualquiera que se humille, ¿no? El orgullo y la humildad son actitudes contrarias, ¿no? El orgullo es levantarse a uno mismo, la humildad es bajarse a uno mismo, ¿no? El que está dispuesto a bajar para servir a otros, esos son los más grandes a los ojos de Dios. Los que se levantan y se ponen por encima de otros, esos son los más pequeños para Dios. Interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús, ¿no? Uh-huh. Esto en la teoría está bien, pero en la práctica cuesta, ¿no? Bien, pasamos a la instrucción número 2. Podemos aprender aquí en este texto que hemos leído de hoy. La tengo escrita, dice así. Dice, los que parecen ser los más pequeños, como por ejemplo los niños, ¿no? Cuando hablamos de los niños podemos pensar en niños literalmente hablando, ¿no? Físicamente, o también en niños espirituales, ¿no? Personas que están empezando el camino, ¿no? A seguir a Cristo, o simplemente personas que son las consideradas menos insignificantes, ¿no? En la ONG, sin poner nombres, pues hay ciertas personas que vienen de vez en cuando que uno las ve como, bueno, estos son los menos importantes, ¿no? Los más insignificantes. Bien, fijaos en esta frase que podemos rescatar aquí de lo que Jesús nos está enseñando. Dice, los que parecen ser los más pequeños, como los niños, en realidad son muy importantes para Dios. El discípulo debe estar dispuesto a servir a los que parecen ser los más insignificantes. Bien, ¿de qué palabras de Jesús podemos aprender esto? De lo que hemos leído. Cualquiera que se quiera exaltar va a ser humillado, porque Dios dice que Él al soberbio lo mira de lejos. Uh-huh. Y el que es humilde y sirve de corazón con el amor de Dios, Dios lo va a levantar. Uh-huh. Así es. Y del texto este que hemos leído hoy, por ejemplo, fijaos en los versículos 36 y 37. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me... Uh-huh. Ajá.
En el 36 había puesto a un niño en medio, ¿no? Sí. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en su brazo les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ajá. Allí en esa sociedad, pues los niños, las mujeres, ciertas profesiones también, pues eran considerados los menores, ¿no? Los más pequeños, los menos importantes, ¿no? En la sociedad. Y aquí Jesús toma a ese niño, que es el insignificante, ¿no? Recordemos que en cierta ocasión le trajeron a Jesús unos niños para que él los bendijese. Y los discípulos les echaban fuera. ¿No? Decían, no, que el maestro no podemos molestarlo, ¿no? Es demasiado una persona demasiado importante como para llevarle a unos niños, ¿no? Fuera. ¿No? Y Jesús reprendió a los discípulos. Les dijo, dejad a los niños venir a mí, ¿no? Porque de ellos es el reino de Dios. Y fijaos, aquí hace algo parecido, toma un niño y dice, bueno, el que reciba a un niño como este, en otras palabras está diciendo, el que preste atención a los niños y esté dispuesto a ayudarles, a servirles, ¿no? Dice, pues en realidad ese servicio me lo están dando a mí. ¿No? Yo también lo veo como que un niño es una persona vulnerable, que pues, no tiene conocimiento porque apenas está conociendo la vida y que necesita, ¿no? Necesita alimentación, necesita vestido, él dice que si lo recibe así, o sea, si lo recibe es como que le enseña, lo cuida, le da de comer, lo atiende, en todos los aspectos. Entonces ese es el que acepta a Jesús, porque pues, digamos, en este momento hay niños que les va terrible porque no los antes abusan de ellos, entonces lo contrario, el que lo recibe, lo rescata, le da amor, le enseña, ese es el que, o sea, pues, digamos, él dice un niño, pero también puede ser una persona que está en la calle, que no tiene ningún conocimiento o que necesita algo, ropa, comida, todo eso. Esta palabra niño se puede, como decíamos, ¿no? Se puede aplicar a los niños, pero también a aquellos que son los más pequeños, ¿no? Los insignificantes, los más vulnerables, los nuevos en la fe incluso. Bien, la siguiente instrucción está relacionada con esta. Dice, número 3, dice, el discípulo debe tener sumo cuidado con no hacer tropezar a los más pequeños. Bienvenido. Bien, ¿dónde encontramos en qué versículo encontramos esta? En el 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase al mar. ¿Qué era esto, una piedra de molino? ¿Alguien sabe lo que...? La piedra que molía grano y lo hacía harina. Así es. Es una grandota que está debajo de... Ajá, exactamente. Eran piedras muy grandes, muy pesadas, y una bestia, ¿no? Una mula, un animal de carga, pues la iba haciendo funcionar, ¿no? Claro, rodar. Sí. Entonces machacaba el grano para hacer harina, ¿no? Y de ahí sacar el pan. Entonces era una piedra, pues eso, muy grande, muy pesada. Ahora, Jesús dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Qué es esto de hacer tropezar a otra persona? Hacerle salir de camino de Dios. Por ejemplo. Desviarle. Ajá. También puede ser que hay algunos, cuando se le habla de la palabra de Dios, dicen, no existe, o yo no creo, no hay. Ya, entonces, uno debe hablarles con amor y hacerles entender, porque también, claro, si uno se va y se habla de mala manera, entonces nosotros realmente ahí no le atienden ni tampoco le cree, porque dicen, el que cree, el que sabe, cómo me dice, cómo me habla. Entonces ahí también podría ser una desconfianza, una cosa que
que él dice, no, por eso yo no quiero seguir. Ajá. He oído así algunas que dicen. Sí. ¿Tú te refieres a que un ejemplo de lo que sería hacer tropezar a alguien es cuando por nuestra falta de amor, ¿no?, pues alejamos a esa persona de Dios, ¿no? Claro. O decir que uno es creyente, conoce de Dios y tiene una mala vida, un mal comportamiento. Claro. Entonces otra persona mira el comportamiento que Dios nos manda, que Jesús te quería que nosotros fuéramos así como Él, y hace otra cosa. Entonces esa persona dice, no, ¿para qué voy a ir yo? Si mira, ella dice que es creyente, Claro. mira la vida que lleva. O sea que la hipocresía también hace tropezar a otros, ¿no? Claro. Es un ejemplo de cómo se puede hacer tropezar a otras personas, ¿no? Bien, entonces hacer tropezar a alguien sería, como decimos, ¿no?, pues apartar a alguien del camino, de la fe, desviarle de seguir a Cristo, hacerle pecar también, ¿no? ¿Qué otro? Invitarle, decir, bueno, vamos a tomar, si a alguno le gusta tomar, por ejemplo, una cerveza, licor, y él está saliendo de ese vicio, de invitarle y a tentarle, mejor dicho, Claro. eso es lo que a él le gusta. Entonces también sería una tentación. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de cómo sería hacer tropezar a alguien, ¿no? Si os acordáis, habíamos estudiado también que cuando Jesús le dice a sus discípulos que va a ir a la cruz, Pedro le toma parte, ¿os acordáis? Y le dice, no, Señor, esto de dar la vida, nada, ¿no? No sufras de esta manera. Y Jesús, cuando reprende a Pedro, le dice, me eres tropiezo. ¿Os acordáis? Y dice esa palabra, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cosas espirituales. Claro. Es decir, Jesús tenía una misión y si escuchaba a Pedro en ese momento, iba a abandonar su misión. Se iba a desviar de la voluntad de Dios para él, ¿no? Por eso le dice, me eres tropiezo, ¿no? Es decir, que cuando si desviamos a alguien del propósito que Dios tiene con esa persona, de la misión que le ha encomendado, de la voluntad de Dios para su vida, entonces le estamos haciendo tropezar. Sí, aunque sea hasta un mal consejo. Un mal consejo, por ejemplo. Si alguien que se acerca a uno y pues, cree que es una la persona indicada para contarle su problema, su dificultad, y uno no le da un consejo, digamos, que venga de Dios, sino claro, que del mundo, entonces le puede hacer tropezar. Claro. Claro, así es. Ahora, si pensamos en los niños, ¿no?, ¿de qué manera se podría hacer tropezar a un niño? Dándole un ejemplo que no es de Dios. Por ejemplo, así es. Sin amor. Ajá. Como pasa hoy en día, que prácticamente no están con los padres, tienen muchas actividades. Antiguamente estábamos más con los padres, los abuelos, y entonces te enseñaban de Dios sin querer, ¿no? Porque te enseñaban, te daban amor, te daban comprensión. También dándole mal ejemplo. Ahora los niños están por allí y por allá, los padres no se ven casi, ¿no? Qué gran responsabilidad tienen los padres, ¿no? Sí. Porque fijaos, unos padres que sean un mal ejemplo, que es el típico padre que fuma y le dice a su hijo, no, tú no fumes, ¿no? Claro, sí. El hijo cuando pueda, cuando tenga la edad, pues, o a escondida de su padre fumará, ¿no? Porque ve a su padre fumando, ¿no? O el padre que está bebiendo, o que pega a su mujer, o los hijos que gritan injustificadamente a los padres que les maltratan, o simplemente que no están allí para enseñarles, simplemente, por ejemplo, unos padres que ponen en las manos de sus hijos una pantalla con acceso a internet y ellos se despreocupan. ¿Creéis que eso puede hacerles tropezar? Sí, totalmente. Sí, ¿no? No tienen control. Están controlados y ellos hacen lo que ellos tienen en su mente y están mirando. Claro. Ahora pensemos, por ejemplo, vamos a irnos ahora de los padres a los colegios.
vamos a irnos al gobierno, ¿no? Y pensemos en la ideología de género, ¿no? Que es algo que en España está dando muy fuerte ahora, ¿no? Está pasando en realidad en muchos países, que es que desde los propios colegios se está enseñando a los niños, desde muy pequeños, pues toda esta ideología que viene de los lobbies LGTB, ¿no? De que pues los niños pueden escoger si quieren ser chicos, si quieren ser chica, que si un chico piensa que es chica, pues le animan a cambiarse de sexo, que se pueden besar chicos con chicos, chicas con chicas, todo ese tipo de adoctrinamiento, ¿no? Que se está dando hoy en día desde los propios colegios, promovido por el gobierno, ¿no? Entonces, tienen que tener ya un caca en la cabeza. ¿Qué diríamos? ¿Esa es una forma de hacer tropezar a los niños? Sí, totalmente. Claro, exactamente. Ahora pensemos de alguien que abusa de un niño, ¿no? ¿Eso es una forma de hacerle tropezar? Sí. Por supuesto que sí, ¿no? Ya sea que abuse de él de forma sexual, de forma física, ¿no? De forma como sea, ¿no? Pero es una forma de hacerle tropezar. Bien, pues vemos que tenemos muchos ejemplos de esto. Ahora, ¿cuál es la comparación que Jesús hace cuando habla de hacer tropezar a los más pequeños? ¿Cuál es la advertencia que vemos aquí? O sea, ¿qué comparación tenemos aquí en este versículo? Dice que es mejor que se ponga una piedra en el cuello y se tire al mar. Es mejor morirse antes de entrar al reino de los cielos sin un ojo o sin un brazo, pero entrar al reino de los cielos y no hacer tropezar a los más pequeños. O sea, dice que es mejor, ¿no? Dice, antes que hacer tropezar a un niño, es mejor atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar. Entonces podríamos decir que hacer tropezar a un niño, o si lo ampliamos un poquito más, pues como decíamos, a las personas que son más vulnerables o a los nuevos en la fe, hacerles tropezar es algo, podríamos decir que es algo muy grave para Dios. Gravísimo. Sí, ¿no? Es algo grave para Dios. Una de esas cosas tan pesadas y se va al fondo del mar, eso nunca más va a poder salir. Está emitiendo un juicio contra aquellos que cometan eso, van a pagarlo duro. Va a haber bastante dolor para ellos cuando marchen de aquí. O si uno llega también a tropezar de esa manera. Bien, entonces aprendemos de Jesús, por un lado, que aquellos que parecen ser los más pequeños, como los niños, son en realidad muy importantes para Dios, ¿no? Entonces, el discípulo de Jesús, debe estar dispuesto a servir también a los que parecen ser los más insignificantes y debe tener sumo cuidado con no hacerlos tropezar, ¿no? Bien, pasamos a la instrucción número 4. Dice así, el discípulo no debería juzgar ni criticar a los que sirven a Cristo por el hecho de hacerlo desde otra comunidad y no desde la nuestra. ¿Se entiende? Sí. De otra iglesia. Ajá. Es decir, aquellos que están sirviendo a Dios desde otra congregación, desde otra ONG, de otra manera, y no lo hacen como parte de nuestra comunidad, pues nosotros como discípulos de Jesús no deberíamos de juzgarlos, de hablar más de ellos por no formar parte de nuestra comunidad, ¿no? Sino estar en otra comunidad cristiana, ¿no? Bien, ¿en qué versículos, de qué versículos podemos aprender esto? Yo estoy 39, ¿no? Este 38 que Juan le dice que le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo,
No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Ahí está, ¿no? Ajá. Entonces Jesús les dice, mira, si esta otra persona está sirviéndome, ¿no? Está echando fuera demonios en mi nombre, no os metáis con él por el hecho de no estar aquí con nosotros, ¿no? Es como en el fondo es, bueno, si alguien tiene que corregir y enseñar, pues que sea el Señor el que lo haga, ¿no? Y no nos metamos con otros que estén sirviendo a Dios, estén sirviendo a Cristo, por el hecho de no estar haciéndolo en la obra en la que nosotros estamos, ¿no? Sí, que me parece ahí que, o sea, antes esa persona, al no estar con Jesús todo el tiempo, creía mucho en él. Se supondría uno porque si echa demonios en nombre de él. Claro. Y pues, como él dijo, no hay nada, que alguien que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O sea, él creía también en Jesús y escuchaba la palabra seguro. Y la escuchó. La había conocido seguro, claro. Ahora, ¿creéis que a veces podemos llegar a juzgar a otras congregaciones cristianas sin realmente conocerlas? Sí. Pasa, ¿no? A veces el pensamiento es rápido y uno se juzga sin saber. Entonces las vemos a veces como competencia en lugar de verla como lo que somos hermanos, somos parte del mismo reino. Entonces podemos pensar, bueno, pero esta es la congregación buena, las otras seguro que tienen algo, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Todos somos humanos. Claro. El Señor no quiere que nos veamos como competencia, que hablemos mal de otras congregaciones, que nos peleemos entre nosotros, sino más bien que aprendamos a estar unidos. Sí, es que es ahí donde están las otras que digo, amados los unos a los otros. Claro. O sea, ya nos dicen, no, pues, no importa si, pues, hasta qué hagan, hay que amarlo por encima, ¿no? Incluso que amar más a los enemigos que al propio. O sea, entonces ahí está también esa regla que también hay que acordarse cuando está uno en esos momentos que de pronto critica o se mete con una persona que no. La regla del amor, así es. Lo cual no significa que no se deba denunciar una falsa doctrina, ¿no? Una mala enseñanza, ¿no? Siguiente pregunta dice, ¿cómo nos sentimos cuando un hermano decide servir a Cristo en otra comunidad y no en la nuestra? A veces pasa eso, ¿no? Que un hermano que ha estado un tiempo con nosotros, pues decide continuar con su vida cristiana, sirviendo a Dios desde otra comunidad, desde otra congregación cristiana. ¿Cómo nos sentimos? ¿Le juzgamos en nuestro corazón? ¿Le decimos, no vayas, que esta es la única iglesia verdadera? ¿Le criticamos? ¿Nos llenamos de rabia? ¿Cómo nos sentimos? Eso sería una pena. ¿Cómo? Por tener pena de la persona que se ha ido, que está en esta congregación y que se ha ido. Bueno, él sabrá por qué se ha ido. Claro. No tener rabia, nada, sino una pena, orar por él. Si se ha ido a otra congregación cristiana, no es algo malo. Ya sea católica, ya sea... No, bueno. Sí. Ya, bueno. Claro. Pero... El problema es si... El tema es creer en Jesús. ¿No? No solo creerle, sino seguirle. Seguirle. ¿No? Claro. Claro. Sí. Lo malo sería si se va a un lugar donde están enseñando mal realmente la palabra de Dios, ¿no? O si se va mal de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si se va porque se ha peleado con alguien.
Entonces dice, como no me quiero reconciliar, me busco otra iglesia. Pues eso es irse mal, ¿no? Claro. Pero si no es así, si simplemente se va porque dice, oye, yo entiendo que el Señor me está guiando a servirle ahora desde otro lugar, pues no es algo malo, no debemos juzgarle, ni criticarle, ni nada de eso, ¿no? Bien, yo he visto, sí, Pablo. He visto que hay en la iglesia de nosotros, en Argentina, los mensajes eran como de la Sagrada Doctrina, ¿no? Pero había una familia que venía y siempre se sentía mal. Y decía, no, las predicaciones salimos mal. Pero claro, uno se da cuenta que la misma palabra los confrontaba, ¿no? Y se iban. Y después volvían. También puede pasar eso, ¿no? Claro. Que cuando los mensajes, muchos dicen que son mensajes fuertes, que nos tocan, pero no, son mensajes que en la gran bondad y misericordia de Dios nos está guiando para que nuestra vida vaya por el camino que el Señor quiere. Pero ellos decían no, que la palabra los confrontaba y se iban. Yo he visto casos así. Claro, que la vida que había se lleva algo, la sociedad ahora, pues choca mucho, eso, ¿no? Una persona claro. que venga de nuevo, Sí. le choca mucho. Claro. Y Sí. tiene que asimilarlo a lo mejor. Hay muchas razones para abandonar una congregación cristiana, ¿no? O ya sea para irse a otra o para dejar de asistir a ninguna, ¿no? Dios siempre mira el corazón, ¿no? La motivación. ¿Por qué? ¿Por qué decides abandonar la congregación? Puede ser una motivación buena, puede ser una motivación mala. Un ejemplo de motivación mala sería esta, ¿no? Que alguien no está dispuesto a aceptar lo que Jesús está enseñando y entonces pues decide abandonar, ¿no? A Jesús también le pasó eso. En estas ocasiones sus discípulos dijeron, esto es demasiado para mí, ¿no? Y pues se van, no dejan de ser discípulos, ¿no? Si pasa eso, pues claro, eso es triste, ¿no? Porque uno abandona el discipulado de Jesús. Pero, pues como decíamos, ¿no? La motivación puede ser lícita también, ¿no? Y nosotros no debemos de juzgar a aquel que decida servir a Dios desde otro lugar, ¿no? Porque Dios es el que ve los corazones, ¿no? Bien, instrucción número 5. Dice, si tiene la oportunidad, el discípulo debe estar dispuesto a servir a los discípulos necesitados de otras comunidades cristianas. Es decir, cuando hablamos de servir, no solamente servirnos unos a otros, sino que incluso a aquellos que son discípulos pero están en otras comunidades, si tenemos oportunidad, también deberíamos de estar dispuestos a servirles. No despreciarles por el hecho de que no estén con nosotros, ¿no? ¿En qué versículo podemos encontrar esto? 41, ¿no? ¿Quieres leerlo? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ajá. Es cuando le habían comentado eso de que había otro que está, ¿no? Y Jesús les dice que no se lo prohíban. Entonces dice esto, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podemos hacer esto en la ONG? Esto de servir a hermanos de otras congregaciones. ¿Creéis que tenemos oportunidades de hacerlo aquí en la ONG? Claro, en la ONG, principalmente con los pedigüeños. Ajá. Claro, con ellos. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, lo más práctico. Ajá. Claro, fijaos que podríamos pensar, bueno, ellos son no es de nuestra ONG, de Misión Posible, son los pedigüeños. Entonces, ellos que se apañen como puedan y lo nuestro es nuestro y lo vamos a usar pues, para el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Pero en realidad aquí Jesús nos está hablando de una actitud distinta, ¿no? Es decir, bueno, ellos también son hermanos, forman parte de otra congregación cristiana, pero si podemos ayudarles,
Si podemos darles pan, darles embutido, ayudarles de alguna manera, pues vamos a hacerlo, ¿no? Esa es la actitud que Jesús nos está enseñando aquí. También con hermanos que vienen pidiendo ayuda de otras iglesias, ¿no? Que podríamos pensar, bueno, son de otra iglesia, pues... Que su iglesia les ayude. Claro. Vamos a ayudar solo a los que sean de nuestra iglesia, pero aquí Jesús no nos está enseñando eso, ¿no? Hay que ser egoístas, ¿no? Claro. Pues si vienen muchas mujeres que vienen marroquíes, entonces no les damos pan. Que vayan a pedir allí a la tienda. Claro. Eso ya es ampliarlo más, está muy bien, ¿no? Y ya es pensarlo como en que tenemos que servir a todos los que estén en necesidad, ¿no? Si alguien está necesitado, el Señor quiere servirle, ¿no? Porque así es el amor de Dios. Bien, número 6. Dice... ¿Estabas diciendo algo? No, de los misioneros, ¿no? Que también gente que viene haciendo misión, también es importante estar, aunque ellos vengan de otras denominaciones o algo, pero están haciendo una misión. Eso también, y recibirlos o así apoyarles es de bendición. Claro. Número 6 dice, el discípulo debe mostrarse radical para apartar de su vida todo aquello que le puede hacer apartarse de Cristo o pecar contra Él. ¿Qué significa la palabra radical? Es una palabra que a veces se utiliza con una connotación negativa, ¿no? Se habla de los terroristas, ¿no? ¿Pero qué significa esa palabra? Ser radical. Cortar por los sanos. Sí, es. ¿No? Sí. Ser tajante. Sí. Ser tajante. Esto me... Es o blanco o negro, ¿no? Sí. Así sea que... No hay término medio, ¿no? No. Claro. Así es. Bueno, a veces caemos o caeremos. Pero tener claro eso. Entonces, ¿de qué manera nos dice Jesús que seamos radicales? ¿Dónde lo vemos aquí? Desde el 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, cortarla. Es ahí donde dice, ahí sale lo radical que él dice, ¿no? Porque es cortarla, que la corte. Que es mejor estar en la vida, es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ajá. ¿Qué ejemplo práctico podríamos poner de esto? Porque claro, esto que está diciendo Jesús, pues es lo que en el registro literario se conoce como hipérbole, ¿no? Hipérbole es cuando se utiliza una exageración, ¿no? Para, pues, enseñar algo, ¿no? Entonces, claro, no creo que podamos entender aquí como que Jesús está diciendo que literalmente nos amputemos de una mano, ¿no? O nos saquemos un ojo. Pero la enseñanza de fondo sí que se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús está aquí? O más bien, ¿qué ejemplo práctico, como discípulos de Jesús, podríamos poner de esto? De ser radicales para cortar por lo sano, de forma tajante, de nuestra vida, todo aquello que puede hacernos pecar, que puede apartarnos de Cristo, ¿no? ¿Qué ejemplo podríamos poner? ¿Qué se os ocurre? Puede ser una mala amistad. Por ejemplo. Que nos quiera sacar del camino de Dios. Pues, de la vida de... La familia que te contamina con no creer. O sea que a veces puede haber en nuestra vida personas, sea familiar, sea amigo, sea conocido, sea vecino, quien sea, ¿no? Que no solamente no quiere creer, no quiere seguir a Cristo, sino que encima esa persona está empeñada en que nosotros no sigamos a Cristo,
¿no? O en contaminarnos de alguna forma, ¿no? En llevarnos a la bebida, llevarnos a la fornicación, a cualquier tipo de pecado, ¿no? Entonces ahí ese sería un ejemplo en el que hay que cortar por lo sano. El discípulo de Jesús debe estar dispuesto a renunciar a ciertas relaciones por seguir a Cristo, por amor a Dios, ¿no? Forma parte del discipulado. Cuando eso no sucede, cuando uno dice, ya, pero es que no voy a dejar de ser amigo de esta persona porque llevamos muchos años siendo amigos, o no voy a cortar mi relación con, yo qué sé, con mi hermano, porque tal, pues entonces lo que va a suceder es que uno va a acabar dejando a Jesús o pecando contra él por quedar bien con esa persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesús espera de sus discípulos que seamos radicales. ¿Qué otros ejemplos os ocurre? ¿Algún mal pasatiempo? Mal pasatiempo. Uh-huh. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿O cómo se aplicaría esto como un mal pasatiempo? Un vicio. Uh-huh. No necesariamente uno debe estar rodeado de algunas cosas que no lo lleva un amigo a cometer, sino que uno mismo toma la decisión. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, de pronto puede ser alguien que le gusta la marihuana, pero pues se fuma su cachito por ahí solito. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Y no me invita. Ah. Pero claro, exactamente. Así sea que le diga, que le invite, pero la persona debe tomar la decisión. Nadie le está poniendo un puñal en el pecho para que lo haga. Lo mismo cuando yo más antes escuchaba, decía, pero mi amigo me invitó a tomar una cervecita, pero nadie le está obligando con un puñal en el pecho para que vaya y se Es lo una tome, excusa. ¿no? Claro, Es una eso. excusa. Entonces ahí está la decisión de uno, ponerse fuerte y creo que en esos momentos que si uno se acepta, el demonio está ahí atacando para que lo haga. Todos Pienso tenemos también hay una palabra que en la Biblia dice concupiscencias, que es los deseos, digamos, de la persona que combate dentro de ella, de cada ser humano, algunos por los vicios, por las cosas, y si uno no es cortante con eso, si uno no es radical en seguir a Jesús en eso, es a lo que nos llama Jesús, o sea, olvídate de ti mismo, o sea, de una forma fuerte y casi violenta contra uno mismo, porque al final la decisión siempre va a ser de uno, ¿no? Y otra cosa es que después le echa la culpa desde el pastor y todo, en la familia, pero realmente la decisión es de uno. ¿Tú habías terminado, Jaime? Me quedó sonando del punto anterior que de pronto la situación de fantasía con una mala amistad también puede ser una oportunidad de salvar a una persona. Porque pues, si yo tengo, digamos, ellos somos amigos, yo lo estoy invitando a cosas erradas, pero usted me puede estar hablando y tratando de sacar de allí. Claro. Entonces me parece que hay algo como medio... Sí. En ese sentido, claro, en ese sentido uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y preguntarse, ¿este amigo mío o sea, su influencia es algo que yo no puedo manejar? ¿Me está realmente desviando de lo que Jesús quiere de mí? Si es así, es el momento de cortar. No, pero Jaime se refiere al revés. Sí, claro. Que puede ser una oportunidad para mí. Claro. Al revés. Así, depende de... Yo puedo tener un amigo que me invite a tomarme todos los días 10 cervezas. Sí. ¿Ya? Listo, eso es algo que me puede estar haciendo daño a mí. Pero de pronto él está necesitando a alguien o está necesitando... Claro. Sí, que muchas veces pensamos que yo le puedo aportar para también sacarlo de ahí. Sí, lo he entendido bien. Pero por eso digo, porque eso es un arma de doble filo. Es que, tienes que estar... claro, es que si tú eres lo suficiente, o sea, si tienes el dominio propio suficiente... Lo que uno debe hacer de pronto es tener, digamos, la parte radical en el sentido es, no me voy a tomar la cerveza con Claro. usted. Si eres capaz de hacer eso... Pero, tú te tomas el de esto. Claro. ¿Ya? Ahí sí está. Sí. Han habido muchísimos testimonios de, por ejemplo, una persona
que el músico dice, voy a ir a evangelizar a las discotecas o de alguna forma en ciertos bares o de tal, y terminó al final evangelizado por ellos. Claro. Fue a salvar que se perdió. Claro. Y yo controlo. Ah, no, pues ese yo controlo es lo más normal de cualquier vicio. No, yo controlo un cigarrillito nomás al día. ¿Verdad? No, yo controlo es una cervecita nomás. No, yo controlo, no, es una sola vez que me voy un por allá. Por eso uno tiene que ser honesto consigo mismo y preguntarse, bueno, esta influencia de esta amistad, ¿realmente yo tengo el dominio propio suficiente como para no ceder a la tentación y ser una buena influencia para este amigo, o puedo caer? Porque si yo veo que soy débil y que puedo caer, entonces hay que cortar, porque si no voy a caer, ¿no? Pero si veo que eso, o sea, que yo sí que tengo ese dominio propio y que no voy a caer, más bien yo voy a ser una buena influencia para él, pues entonces lo que tú dices, ¿no? Que digo, oye, yo le puedo ayudar a él, ¿no? A salir de allí. En este sentido, pues hay que ser muy, muy honestos con nosotros, ¿no? Otro ejemplo de esto es con las redes sociales. A veces somos esclavos, damos nuestro tiempo a, pues, las redes sociales o al móvil, a ver vídeos de YouTube o de TikTok o de lo que sea, ¿no? Y vemos que eso está perjudicando nuestra relación con Dios, que eso nos está impidiendo seguir a Cristo como deberíamos, ¿no? Que eso nos está quizá apartando también de otros, ¿no? Entonces, si veo que yo no puedo con eso, pues tengo que cortar de una forma radical. ¿De qué manera? Pues quizá conviene comprarse un móvil de estos antiguos, ¿no? y dejar el nuevo porque me puede, ¿no? O quizá me conviene comprar otro tipo de plan de internet donde solamente lo tenga en casa o solamente en ciertos horarios. O sea, si uno no toma decisiones radicales, pues entonces uno va a acabar pecando, apartándose de la voluntad de Dios, y esto es lo que Jesús dice aquí, ¿no? El discípulo tiene que ser radical en ese sentido, ¿no? Es que yo estoy de acuerdo que hay que poner nuestra voluntad para cortar algo, pero hay cosas que tú no tienes fuerzas para cortar. Vicios, como alcoholismo, drogodependencia. ¿Qué hacer en este caso? Que la persona sola no puede ya. Pues tiene que buscar ayuda. Tiene que pedir ayuda. También las mujeres. Ahora los psicólogos ya comparan la dependencia del teléfono móvil con heroína. Heroína. Sí, sí, eso lo he escuchado, sí. Esto... De hecho, si lo pensamos hablando de adicciones muy fuertes como la droga, ¿no? Los centros cristianos, muchos de ellos, de ayuda al drogodependiente, justo lo que hacen es seguir este principio. Es cortar de forma radical con todos los vínculos que tiene esa persona con la droga, ¿no? Para empezar, ingresa durante un tiempo, ¿no? Se aparta totalmente de su entorno, no puede tener móvil, no puede tener dinero, no puede ir solo a ningún sitio, tiene que seguir cierto horario. O sea, es el mismo principio que Jesús nos enseña. Es cortar de forma radical con aquello que está arruinando a esa persona, ¿no? Que le está haciendo pecar. ¿Qué más se puede hacer? Leer la palabra. Por supuesto, claro. Pero también hay que saber qué leer. Claro. Si uno no puede... Claro, exactamente. Si uno por sí mismo no sabe o no puede, necesita pedir ayuda. Necesita buscar esa ayuda. Pues pido ayuda del móvil. Yo ya estoy muy dependiente. Pues cómprate uno de estos. Sí, a mucha gente nos pasa eso. Este le vende. Todos, yo creo que tiene internet también. Es una gran amenaza para la humanidad lo que ha venido. Hasta yo pienso que el problema de hoy en parte es por el móvil. Claro. Antes decía que ella bordaba. Escuchad, chicas. Se perdió la vista. Por favor, escuchad. Sí. Que antes decían que ella bordaba mucho, ella
cosilla que se ha perdido, hacía algunos trabajos menudos. Claro. Y aquí está escrito tanto. Y tú miras y Claro, miras. oye por el móvil. Afecta la vista. Móvil puede afectar. Así es. Sobre todo con edad. Así es. Mi vecina marroquí se pone el móvil, casi siempre que voy a su casa, y lo pone aquí, con el turbante, y lleva el móvil aquí, y está cocinando, está limpiando. Cada vez que la vi, yo alucino. Pues dije, es que en el cole van los niños con el móvil, yo no quiero decir nada, ¿no? Nada. Hay una película, una película cristiana que os recomiendo que se llama A Prueba de Fuego, ¿no? Que va de un matrimonio que tienen problemas entre ellos y se van a separar, ¿no? Pero ves cómo Dios les cómo restaura esa relación, ¿no? Y en una de estas, es que me estaba acordando por esto de lo que estamos hablando, ¿no? El hombre, el marido, pues ves que él, a pesar de ser cristiano, tiene una adicción a la pornografía. Entonces lo ves como, pues él cuando está sola, ¿no? Su mujer no está, pues se mete en el ordenador, ¿no? Entonces, claro, cuando él de alguna forma pues se pone serio, ¿no? Por cambiar, ¿no? Lo decide de una forma seria y honesta, pues él se da cuenta de que tiene que hacer algo radical. Entonces, ¿qué pensáis que es lo que hace? Lo que coge es tirar el ordenador. Lo que iba a decir yo. Lo tira, sí, sí. Y claro, uno dice, oye, pero ¿cómo va a tirar un ordenador, no? Los vecinos están mirando y dicen, claro. Dice, ¿cómo va a hacer eso? Dice, porque él lo tira con rabia. Pero fijaos en la frase de Jesús, ¿no? Dice, es mejor que entres a la vida, que entres al reino de Dios con un solo ojo o con una sola mano, sin ordenador o sin un móvil de última tecnología o sin esto, sin ese amigo, sin esto, sin aquello. Es mejor entrar así al reino de Dios que no teniendo esos dos ojos, esas dos manos, teniendo ese ordenador, teniendo ese móvil, teniendo lo que sea que a uno le hace pecar, ¿no? Dice, mejor que teniendo eso, acabar en el infierno. O sea, fijaos, si uno lo pone en la perspectiva que Jesús nos da, es un asunto serio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la instrucción que Jesús nos transmite a sus discípulos? Que aquellos que hemos decidido seguirle, en ocasiones tenemos que ser radicales, ¿no? ¿Radicales de qué manera? Para renunciar, para cortar de nuestra vida todo aquello que yo sinceramente me doy cuenta de que me está haciendo pecar, de que me está apartando de la voluntad de Dios, de que me está desviando de Él. Entonces, si yo no puedo con eso, tengo que cortar, ¿no? Y eso va a traer oposición, tanto con las demás personas, o sea, en la lucha espiritual también. Claro. Porque hay gente que va a decir, ¿por qué eres así? Oye, y es alguien que para ti es importante y te va a ver totalmente lo contrario. Claro. Y ahí uno tiene que tomar decisiones. Claro. A veces se trata también de medidas preventivas. Por ejemplo, si yo sé que a mí el tabaco me tienta, pues si sé que voy a ir a cierta reunión o fiesta, lo que sea, que me han invitado y que todos van a estar fumando y que yo probablemente voy a acabar fumando, pues oye, voy a prevenir y mejor no voy, ¿no? O yo qué sé, si yo sé que si me acerco a ciertos lugares o si hago ciertas cosas, pues eso me va a llevar eso a otro. Por ejemplo, hay muchos cristianos que toman esta medida, que yo creo que es muy sabia, de decir, mira, no voy a estar nunca a solas en un lugar privado con una persona del otro sexo, ¿no? Por ejemplo, no voy a invitar a mi casa, si yo estoy solo en casa, a una mujer, ¿no? Ahora, uno puede decir, bueno, pero ¿es que acaso eso es pecado? No, la Biblia no dice, no lo prohíbe, pero es una medida preventiva. O sea, si yo sé que hago eso y eso pues me puede llevar a esto otro y me puede llevar a eso otro, pues es mejor desde el principio ser radical y cortar, ¿no? Ahora, una pregunta interesante aquí también, ¿no? Porque fijaos que todo esto que estamos mencionando, en el fondo son medidas muy personales, ¿no? Porque aquellas cosas que a mí me pueden hacer pecar, quizá a mi hermano no. Quizá yo puedo tener una cierta debilidad con la bebida, pero mi hermano no le tienta para nada la bebida, ¿no? Entonces, ¿significa esto que las medidas personales como discípulo de Jesús que yo tome pueda imponérselas a otros? ¿O pueda juzgar a otros porque no
tomen también esas medidas. Ese es el punto más